Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios, contar vuestra experiencia institucional, si queréis, teniendo en cuenta, como dice Tosquellas, que la institución también es el despacho privado. Hola, ¿sí? ¿Se oye? Sí, sí. Bueno, yo me llamo Enric Miró. Estoy aquí bueno, porque me enteré esta semana que hacían este encuentro. Yo estoy trabajando desde hace 4 años con una película sobre Francesc Tosquelles y entonces, bueno, quería hacer algunas, bueno, muchas, porque oigo lo que oigo, ¿no? Quería hacer, pues, bueno, primero que algunas aclaraciones sobre lo que están diciendo ustedes, que me parece que está muy acertado, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, voy a empezar por la primera porque hay muchas cosas, no he tomado notas. El hecho de que Tosquelles sea una persona desconocida, ¿no? Yo creo que Tosquelles es una persona desconocida incluso en Francia. O sea, en Francia es conocido en círculos muy cerrados y yo estoy convencido que vas a cualquier facultad de medicina, escuela de psiquiatría y tal, y la inmensa mayoría de la gente no sabe quién es Tosquelles. Y no estoy hablando de los alumnos, estoy hablando de los profesores, la gente que en principio debería saber, ¿no? Yo creo que Tosquelles, en mi opinión, después de lo que yo he entendido tras mi investigación y tal, yo creo que no es conocido quizá por su heterodoxia, sí, pero sobre todo porque él siempre ha estado al margen, de una manera absolutamente consciente, de todo lo que sería el capillismo intelectual que puede envolver al mundo de la psiquiatría o del psicoanálisis. O sea, él conoce a Lacan, pero no le tiene ningún tipo de devoción, ¿cómo se llama?, religiosa. Ustedes han nombrado aquí a Foucault 2 veces. Tosquelles dice, y yo lo he oído, Foucault es un ignorante cuando escribe la historia de la locura, porque la construye a través de su experiencia de la psiquiatría en Francia, cuando la psiquiatría estaba en otros lugares también, ¿no? Quiero decir que el hecho de aislarse, ¿no?, o rebutjar, ¿no?, este mundo académico de vedetismo intelectual, porque de una forma explícita lo hace, yo creo que de alguna manera lo aísla de lo que sería la publicidad de su propia. Si aparte añades que es un heterodoxo, que es una persona que se caga en el poder de una forma explícita en todo momento de su carrera como psiquiatra y psicoanalista, pues entonces no es extraño que esa persona esté olvidada. O sea, podría ser, evidentemente, su filiación anti-stalinista puede ayudar a que haya un silencio también, pero yo creo que, a pesar de eso, yo creo que para mí lo que más lo ha aislado ha sido ese rechazo, digamos, visceral, incluso al mundo académico y universitario. Él habla sobre eso, yo lo he oído, o sea, que lo he oído perfectamente, que no tiene ningún interés en estar en la universidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, en definitiva, allí se crean, pues, estructuras de poder, ¿no?, y de influencias que él rechaza en todo momento de su vida. Yo creo que hay posiblemente otros elementos que contribuyen a que él no sea una persona conocida, ¿no? Pero yo creo que él es desconocido por él mismo, o sea, por su manera de enfrentarse a la realidad, ¿no? Entonces, no creo que sea achacable a nada más que a eso, para mí. Habrán otros elementos, pero sobre todo es eso. Por ejemplo, no sé, voy a decir una anécdota, que él
en el norte de París. Él está en un Guyanel, trabajando precisamente con chavales jóvenes, y es uno de sus terceros. Bueno, después de Saint-Alban él se va a Marsella, después se va a París. En París, por ejemplo, hay una revuelta de los chavalitos de allí del centro y queman la capilla, ¿no? La actitud de Tosquelles delante de esta situación, que parece que se acaba el mundo, cuando llega el representante del político, ¿no?, para ver qué sucede, le dice: usted tranquilo, ¿no? En Barcelona quemamos un montón de capillas y iglesias y no pasó nada, ¿no? O sea, claro, cuando alguien delante del poder se muestra de esa forma, pues evidentemente pues puede tener, ya no problemas, pero por lo menos sí que lo que harán será aislarle, porque la historia de Tosquelles es una historia de éxito en Saint-Alban, pero a partir de Saint-Alban es una historia de fracasos continuados, o sea, de fracasos continuados. Se va a Marsella y tiene que salir. ¿Por qué? Porque la propia estructura del hospital psiquiátrico donde está le hace el vacío. Se va a París y pasa lo mismo. Saint-Alban es como cuando, en la película hay un momento que lo dice al final de todo, dice: más que la pérdida de mis padres, más que el exilio, lo que yo de alguna manera considero que ha sido lo más duro que he tenido que sufrir es la pérdida de Saint-Alban. ¿Por qué? Porque en Saint-Alban es un lugar idílico. No sé si ustedes han estado en la Lozère, pero es en medio del plató, en Francia, en el centro de Francia, donde no hay nada, donde hay una población escasa, donde por arte de Berroque y de puta casualidad se reúnen allí una serie de personas, ¿no?, marxistas, muchos pues también influenciados por Freud y tal, y que les dejan hacer lo que les da la gana. Y entonces allí sí pueden construir pues ese mundo idílico en donde abren las puertas derrumban los muros y tal, que es maravilloso. O sea, que yo no lo veo, no lo estoy expresando en términos negativos, sino lo encuentro una situación idílica. Y es a partir de ahí que ellos construyen todo eso. Pero cuando salen fuera, realmente se encuentran con la realidad. En Francia, en el norte, en el sitio este, en Longueuil, donde él está con los chavales, acaban pintando una pared diciendo: Tosquelles fascista. Fascista. ¿No? ¿Por qué? Porque la misma estructura de los sindicatos que hay allí y tal no pueden soportar, ¿no?, ese señor, que en definitiva es un señor dedicado en cuerpo y alma al oficio. Bueno, acabo enseguida. Entonces, no pueden soportar que les cuestione el trabajar 7 horas, 8 horas o lo que sea, ¿no? No puede soportar la división del trabajo que hay en contra. ¿Por qué? Porque él, allí en Saint-Alban, era la dedicación absoluta desde que salía el sol hasta que se ponía, y más, a la causa. Entonces, él proyecta eso y allí se encuentra con esto. O sea que es muy compleja la historia de Tosquelles, afortunadamente, ¿no? Pero quiero decir que yo he empezado por aquí, pero bueno, podemos hablar más, ¿no? Perdón, muchas gracias por tu aporte, es interesantísimo. Justamente habíamos hablado en el break de que se estaba haciendo otra película sobre Tosquelles ahora, y resulta que te tenemos a ti aquí. Eres tú el que está haciendo la otra película de Tosquelles. Bueno, yo no sé si es otra, a lo mejor hay más, ¿no? Bueno, no, pero por el momento parece que no. ¿Cómo dice que se llama? Enric Miró. Sí. Bueno, hablábamos de ti sin saber que estabas aquí. Bueno, pues muchas sí, gracias a mí por haber me venido. invitó Lucía Serra, me habló de ella porque la encontré casualmente por la calle, y esta mañana pues he pensado, pues voy a ir a ver qué dicen, ¿no? Nos mantenemos en contacto para verla. ¿Cuándo piensas terminarla? Bueno, esto ya lo hablaremos, porque es como la historia interminable. Pero bueno, de todas maneras, yo, si me permiten y tal, y si puedo intervenir en algún momento otra vez, pues lo haré con mucho gusto. Pero bueno, quiero tampoco pegar la tabarra a la gente, ¿no? No, pero sí que es cierto que
No, pero quiero decir... Sí, lo que quiero decir es que yo creo que Tosquelles hay que relativizarlo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque entonces es cuando tiene su verdadero valor. ¿Entiendes o no? Él cuando dice, ¿a mí quién me ha enseñado? A mí me han enseñado única y exclusivamente los enfermos. O sea, yo no soy ni marxista, ni freudiano, ni nada de nada. Entonces, ¿dónde aprendo yo con los enfermos? Entonces, yo creo que en ese sentido, Tosquelles esto lo dice él, porque lo he oído, lo he oído. No aquí, lo he oído, porque hay un fondo sonoro de Tosquelles absolutamente alucinante. O sea, existe. O sea, que puedes escucharlo y puedes, como si estuviese aquí. Entonces, yo creo que la gracia de él es precisamente eso, ¿no? El romper cualquier tipo de rigidez delante de la locura. O sea, porque, por ejemplo, la locura, él habla de la locura y de los locos. Cuando le hablan de enfermedades mentales, él tira para atrás. Porque precisamente él lucha contra ese eufemismo que se ha instalado en la sociedad, que es el paso a esa falta de radicalidad, ¿no? Incluso en el lenguaje, ¿no? Entonces, él lucha contra eso porque cuando nos movemos en el campo de los eufemismos, estamos dando, yo qué sé, un territorio abonado para que entre, incluso, lo diría en este momento, el fascismo. O sea, hay que ser más radical, incluso semánticamente hablando, ¿no? O sea, bueno, ya está. Gracias. Sí, quedaremos en contacto seguro. No te vayas sin contarnos tu teléfono y esas cosas, así seguimos charlando. Una sorpresa. Aquí. Vamos a hacer circular un poquito la palabra entre todos vosotros y luego volvemos a la mesa, ¿ok? Bueno, yo he encontrado muy interesante todas vuestras exposiciones. La película me ha impactado tremendamente. Agradezco también todo lo que ha dicho, ¿no? Pero yo creo que hay también que posicionarnos, dijéramos, en qué fue Tosquelles y el momento en el cual vivió Tosquelles y la circunstancia desde la cual él creó su sistema de tratamiento. Tenemos que tener en cuenta que él todo eso lo hizo a partir de la terrible tragedia que fue la Guerra Civil Española. Si no hubiera existido esa guerra y esa circunstancia, no sabemos qué hubiera sido Tosquelles. No tenemos ni idea, ¿no? Él creó todo esto a partir de su posición político-social e ideológica, a partir de una guerra civil terrible, en la cual él fue al frente, él ahí creó sus primeros, sus primeros ensayos, ¿no?, de tratamiento, luego tuvo que huir, marchó a Francia y allí pasaba lo que pasaba, ¿no?, con todos los huidos españoles, con los enfermos mentales y con la resistencia francesa. Y con esa situación que nos estaba contando este asistente, ¿no?, de aquel lugar idílico en el cual no había nada y podía hacer, bueno, lo que quería dentro de unos límites, porque siempre los hay, ¿no? Pero yo creo que tenemos que recoger, a pesar de todo esto, ¿no?, todo lo que fue esa creación de Tosquelles, que yo pienso que es valiosísima y de la cual podemos rescatar montones de cosas, aparte de lo que, bueno, de la herencia, ¿no?, por ejemplo, pues lo que ha contado Barceló, lo que ha contado Montserrat, ¿no?, y otras muchas cosas que hay por ahí. Y de lo que contaba de que la institución también está en las consultas privadas. Yo no trabajo en ninguna institución, tengo mi consulta privada, ¿no? Y a veces lo he pensado, que con determinados pacientes hay algo de institución. Bueno, yo quería decir esto y también, bueno, también quiero resaltar la cuestión que dice Tosquelles, al final de la película casi, de que no solamente el psicoanálisis ahora mismo está cuestionado por el capitalismo, no por la globalización, sino por la medicación, ¿no? O sea, nosotros también tenemos nuestra guerra, ¿eh? No nos olvidemos. Vale. Gracias. Gracias. Hola, buen día. A ver, pienso muchas cosas. Un poco a raíz de lo que decía Montserrat, esta cuestión de
quizás intentar no poner al Tosquellas en una cajita y dejarlo allí y pensar tanto, ¿no? Qué hizo, cómo vivió, si tuvo, que si los hijos, que si se lleva bien, que si se lleva mal, que si fue aquí, que fue allá, que no sé qué, sin, por supuesto, dejar de tener en cuenta las condiciones históricas, el entorno, el momento de sufrimiento, de guerra profunda y trauma que él atravesó y con el que él y toda la gente que lo acompañaba también, por supuesto, hizo, ¿no? O sea, lo que ese contexto pudo producir a través de su práctica, de su política, de su clínica y también de su legado. Lo comento porque, bueno, justamente se salía en las ponencias. En el año 2011, aquí mismo en el Convent de San Agustí, pero del otro lado, en la sala Kaleidoscopy, junto al grupo Esquizo Barcelona y con la ayuda de una financiación del CONCA, realizamos una investigación que nos llevó a Reus, que nos llevó a París, con la que escribimos un artículo, participamos también en unas jornadas un poco extrañas en el MACBA también. Hay un archivo que se puede recuperar, hay unos vídeos de Vimeo, etcétera, todo con la producción del grupo Esquizo Barcelona. Y para nosotros fue un encuentro también extraño, en el sentido de que quizás como esto que Tosquellas plantea sobre la lengua, ¿no? Sobre su posición de extranjero y de qué manera usar la palabra, usar el discurso, quizás hay que hacer un movimiento para acercarse a él, ¿no? Está allí, sí, no es muy conocido aquí, tampoco es muy conocido en Francia, quizás en ciertos ámbitos del arte, quizás en ciertos ámbitos de la clínica, aparece como su figura, su legado, su historia, pero yo creo que hay más bien una función Tosquellas, hay una activación, hay una capacidad de revitalización, de conexión también rizomática en relación a su figura, a su vida, al desafío que quizás nos trae, ¿no? Su figura, su manera de hablar y que también está conectado a la clínica, a la vida, a los devenires políticos. Con el grupo Esquizo, cuando fue el 15M, aquí en Plaza Cataluña, planteamos un dispositivo de trabajo, entre comillas, de encuentro en la misma Plaza Cataluña, pensando en una cierta práctica institucional, sí, pensar qué estaba pasando en la plaza, en la intensidad de la política, cómo nos atravesaba la vida, cómo también nos estaba dejando en un fuera-dentro entre lo cotidiano y toda esa revuelta que de repente nos puso el presente allí con toda su intensidad. Y esto, que me parece necesario mantener la activación que su figura produce, ¿no? En relación a la vida, en relación a la producción y a la creación de ciertos artefactos para respetar esa libertad del otro, para conectar con esa libertad, con su historia, con su deseo, con la palabra, pero también en tanto nos convoca a nosotros, a nosotras, ¿no? Como ciudadanas, como sujetos políticos, profesionales, analistas, clínicos, artistas, ¿no? Hay algo allí que evidentemente produce hasta una exacerbación, ¿no? De esa vitalidad y de ese hacer con, desconfiando también a veces del con, ¿no? Como decía Uri. Gracias. Una pregunta. Quería hacerte una pregunta, Lucía. ¿Radio Nicosia te parece que tiene algo tosquelliano sin basarse específicamente, ¿no? Creo que sí, claro. Es otra experiencia, ¿no? Claro, Perdón, ¿cuál es tu lugar en Radio Nicosia? De repente así se armó la conferencia, Sí. Primero el Enrique, ahora yo. Sí, claro. Yo estoy allí como coordinadora, como parte del equipo de coordinación. Es importante que la gente, me parece. Sí, y como parte del colectivo también, como es un ámbito de lucha, uno de los varios ámbitos de los que participo, y en ese sentido es muy interesante poder ser parte
de esas insurrecciones que plantea la locura, ¿no? Las plantea siempre. Estamos allí, podemos ser parte, bueno, en la medida que también podemos sostener ese ¿no? Sostener ese hacer colectivo, pero evidentemente es un espacio político, es un espacio que apunta a la invención de una otra subjetividad por fuera de la categoría de enfermo, usuario, paciente, esquizofrénico, etcétera, ¿no? Estamos inventando una ciudad dentro de la ciudad. Sí, Sí, claro. de eso se trata. Sí, bueno, es que ahora nos ha interesado mucho lo que traes, ¿no? ¿Cómo que vienes a Umbral tú hoy? O sea, no eres psicoanalista, eres... Sí. Ah, ¿eres psicoanalista? Ah, vale. Es que no lo había entendido. Sí, sí, sí. Es psicoanalista y tosqueliana y coordinadora de Radio Nicosia. Y muchas más cosas. Y vengo a Umbral porque me interesa muchísimo bueno, ya estuve, ¿no? en diferentes, al anterior encuentro con Alush, y porque me parece, ¿no? que como espacio de red entre analistas conectados a la política, a la ciudad, pues por eso creo que estamos todos aquí un sábado por la mañana, ¿no? Como con el cafecito y para rescatar esa conexión que sentimos con la figura de Tosquelles. Yo quiero hacer un comentario en relación a tu pregunta, que en el sentido de justamente... no, si estoy hablando. Justamente ese es nuestro problema. Solo los psicoanalistas estamos en el mundo, ya sé que no lo piensas, pero de alguna manera le preguntaba por Radio Nicosia, porque es un lugar en donde se da voz a los locos y a los no locos. A los locos y a los no locos o medio locos, no sé, un poco al mundo mundial. No se la damos, hablamos bueno, todos. Hablan todos. Generamos el contexto, pero no la la situación y exilian. el espacio para que esa voz tenga efecto y pueda activarse el poder que ella tiene por ser enunciada. Exactamente. Entonces, un poco venía con lo que decía Enrique, no es un desconocido Tosquelles. Sí, es un desconocido. Pero es un desconocido en relación a muchas cosas de las que has nombrado. Una, el narcisismo de los psicoanalistas, por supuesto, que también nos instituimos dentro de un cierto núcleo. Y a veces nos cuesta salir. Por eso me parece interesantísimo, no solo Umbral, lo que hoy está haciendo, lo que hizo en Tarraco, sino las experiencias de Monse, las experiencias del 15M, en donde las experiencias del MACBA otra vez, la experiencia de Fundación Congrés Català de salud mental, y entre comillas, y yo le quitaría ahí las comillas, porque también hay una salud mental que tiene que ver con posiciones determinadas. Otra es la salud mental al uso, que sería la psiquiatría y la enfermedad, ¿no? Que son... Ahí también los terrenos se lían. Sí, ya sé que me vas a cortar porque yo le voy a dar la palabra a los demás. ¿Quién más? Yo quería participar. Ese. Lo Sí, tiene. lo tengo yo, lo tengo yo. No, la participación de Montserrat creo que es, ¿no? Y la de Lucía con Radio Nicosia, me parece que son como continuidades de Tosquelles en el sentido de la propuesta autogestiva que hace él, que no es un tema menor. Ese concepto ha sido desarrollado por muchos filósofos, psicoanalistas, y que tiene que ver con apostar, que son como analizadores sociales que apuestan a la crítica de lo institucional y a una propuesta instituyente. Es decir, la única manera de modificar lo instituido es hacer una propuesta horizontal en donde cada uno pueda cuestionar y hacer una crítica de la propia institución a la que uno, es decir, el consultorio o la consulta es un establecimiento, pero la institución es el psicoanálisis. Sí. Y que de alguna manera Tosquelles, con todo este movimiento, da origen también al análisis institucional, que es otra cosa, que tiene que ver con la crítica de la institución en el ámbito de aquellos que hacen
la institución, no solamente de los usuarios, sino de todos. Y en este documental, Tosquelle hace una reflexión interesante cuando dice que la salud es de todos, que no es una problemática de especialización o de profesionalización de lo psi, sino que habla de la salud como aquello que hay que cambiar en la vida. Justamente porque conectaba con esto que decía él, de que de pronto, ¿por qué? ¿Cuál es el pasaje que se hace del loco al enfermo mental? Y que eso marca este terreno de la especialización. No nada más, pero dispositivos así por fuera de lo que es la escuela psicoanalítica es lo que mueve a lo instituyente y que es lo que posibilita el cambio del modo de pensar, de sentir, de actuar, que eso es la vida misma. Nada más. Gracias. Sí. No. Eres la persona. Soy una persona también. Bueno, pues yo estaba pensando, cuando la compañera ha hecho la pregunta, ¿eres psicoanalista, no? Estaba pensando en relación a mi posición aquí como extranjera, ¿no? Que es algo que trae constantemente Tosquellas. Yo es el primer contacto que tengo con Tosquellas, ¿no? Y tengo un contacto con el psicoanálisis, pues el contacto que nos da la formación actual de psicología, que es ninguno, ¿no? Media hora de Freud en toda la carrera. Tanto, ya es mucho. Y Jung para la extraversión y la intraversión, y ahí se queda todo, ¿no? Y bueno, entonces... Extraversión, escuchen esa palabra. Intraversión. Para extroversión, introversión, es lo que te enseñan cuando yo estudié, que hace unos añitos, no tanto, 4 así. Entonces, bueno, lo conozco un poco más a través de Judith Butler, porque me interesa, y Judith Butler ha bebido mucho de eso, ¿no? Y también me siento extranjera porque, no solo por esta cuestión de esta institución, del psicoanálisis, ¿no? Sino también por mi posición actual en el mundo de la salud mental, pero sin embargo me siento muy próxima a Tosquellas, me ha interpelado un montón, ¿no? Siempre que hablo hago una cosa que necesito hacer siempre, ¿no? Que es situar como la voz, como de dónde sale, como el conocimiento, porque me interesa la perspectiva de conocimiento situado y de encarnar un poquito. Yo estoy en el movimiento en primera persona y me identifico con la posición de la primera persona, que es otro término que utilizamos ahora, ¿no? También, en lugar de locura o en lugar de enfermedad mental, que desde el colectivo también me gustaría decir, por mi experiencia, es el que menos nos gusta a muchas, en la categoría de enfermos o enfermas mentales, y que a veces genera una dificultad de escucha. Cuando oímos que se nos interpela de ese lugar, a veces genera como una dificultad de poder escuchar como o a mí me pasa, el fondo del mensaje, porque esa categoría ya nos parece estigmatizante en sí misma, ¿no? Y bueno, y hablo también como familiar de una persona escuchadora de voces y como profesional de la salud mental, investigadora en el ámbito de la salud mental. Y yo, por lo poco que conozco y lo que he estado escuchando aquí, que me encantaría escuchar mucho más, lo que me está interpelando de Tosquellas más es el trabajo con las relaciones de poder, con la horizontalización, con el estar con el otro y con la otra desde esta posición de no superioridad, de no jerarquía, ¿no? Con escuchar, con aprender de los locos, de las locas y con todo este trabajo de autogestión y de desafío a las relaciones de poder y a las instituciones ya hechas, ¿no? De algún modo institucionalizar de otro modo. Y estaba pensando en cómo aquello se da en aquel momento y en cómo se da en este momento, ¿no? En cómo hay todo un trabajo enorme desde los colectivos en primera persona de autogestión que ya no pasa por una autogestión que es facilitada siempre desde una figura profesional,
sino que hay un poder desde el apoyo mutuo, también hay, desde esa horizontalidad, que yo creo que es algo como más característico de la hora, ¿no? Y también estaba pensando en cómo, al escucharos, creo que hay unos puntos súper comunes y súper claros en las reivindicaciones y en las luchas en relación a la medicalización, a la psiquiatrización, en relación a los efectos identitarios o en la subjetividad del neoliberalismo, a cómo está coaptando la posibilidad de la escucha, a la estandarización, etcétera, etcétera. Y pensaba, ¿y por qué, si tenemos tanto en común, somos tan extranjeras, ¿no? Quiero decir, me parece que hay poca colaboración o poca vinculación, pero a lo mejor tú conoces más igual, Lucía, porque también eres psicoanalista, entre los movimientos en primera persona y los y las profesionales psicoanalistas críticas, ¿no? Que también estáis haciendo una reivindicación en relación al cambio de sistema. Y me preguntaba cómo se pueden aproximar y de qué manera se pueden aproximar estos mundos para fortalecer. Porque creo que desde el movimiento en primera persona hay mucho desconocimiento del psicoanálisis, de la práctica, de las reivindicaciones que hacéis desde el psicoanálisis, que supongo que no es homogéneo y que habrá posiciones más ortodoxas, ¿no? Bastante, nada homogéneo, me imagino. Y cómo me parece que también hay un desconocimiento en este espacio de todo lo que se está haciendo desde ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, me pregunto cómo desde esa mutualidad en el ser extranjero o extranjera, en el ser un otro y una otra, ¿qué potencias hay ahí y cómo se pueden articular confluencias, luchas? ¿Cómo es tu nombre, por favor? Yo me llamo Beatriz. Hola, Beatriz. Beatriz Pérez. Ok. Sí. Isabel, me parece. Isabel. Sí. Beatriz. Sí, bueno, Isabel. Sí. Estoy diciendo Isabel, sí. Es una cosa pequeña. Quería rescatar de la película... Más cerca. Quería rescatar de la película el punto de institucional, de institución. Me llamó mucho la atención cómo él lo trae, cómo lo trata, cómo la película es un ejemplo de eso que él quiere decir de institucional. Lo institucional no son solo las instituciones o las leyes instituidas, sino que también en la persona está lo institucional. Entonces me pareció preciosa en la película cómo lo mete en práctica, lo mete en movimiento, porque en el fondo esas personas a las que da asilo, de alguna manera está como interrumpido el proceso institucional. El proceso institucional es la entrada en sociedad, es la relación con el otro, es el tema del don que trajo Marcel Mauss, del dar, recibir y devolver, que luego es el tema del intercambio. Entonces, en la película se ve la maravilla de cómo pone en práctica, cómo emerge con el trabajo de los sujetos el proceso instituyente desde la división del trabajo. Es precioso cómo divide el trabajo, cómo se va viendo la formalización de los distintos espacios, de separar el yo y el otro y de hacer esos momentos de dar, recibir y devolver, ponerles en intercambio, generar la división del trabajo y generar como una pequeña sociedad. Decía el compañero que le funcionaban espacios aislados. Y efectivamente es que el loco se le aísla, se le deja fuera del proceso y no se le da la posibilidad de entrar otra vez en el proceso instituyente, y él retoma esos espacios aislados del no instituyente y empieza a trabajar, y como en las sociedades primitivas les vuelve a dar, entra como la legalidad y empieza a funcionar el proceso instituyente. Y entonces entran lo que, sin embargo, en la sociedad en general, los locos lo diferencia el asilo del hospital psiquiátrico, porque en el psiquiátrico entra ya el proceso instituido, no el instituyente, con la medicación, y quedan dentro de la sociedad, pero aislados, como fuera. El loco queda fuera, es el loco. Entonces, no sé, él hace esta diferencia, toma como esas lagunas y las pone en funcionamiento, entra el proceso instituyente.
Eso en relación al tema de que trabajaba con sitios aislados. Efectivamente, el otro punto de que puede quedar rechazado de la sociedad y el tema de Foucault hablaba que, por ejemplo, decía que los psicoanalistas se ocupan solamente del deseo y de la negación, de decir no y de la institución. Dice, podríamos tener en cuenta también los discursos, los distintos discursos del poder y los discursos instituidos, para además de la negación, la separación que decía Graciela tan importante, tener en cuenta además en esa separación lo que supone la afirmación de los discursos instituidos y que de alguna manera están haciendo que funcionen ya como tal instituidos, impiden todo el proceso de alienación y de vuelta a la alienación y a la separación para que vuelva a entrar en funcionamiento ese proceso instituyente. Gracias. Entonces, en ese aspecto, efectivamente, los psicoanalistas o Tosquelles se ocupó tanto de dar vida a esos espacios y a generar procesos instituyentes que no le quedaban fuerzas o no entró en relación o no pudo en un terrible momento de la guerra de entrar en los procesos constituidos, en las instituciones instituidas, que ese es un tema que yo creo que también habló y estableció relaciones. Es un tema complejo, es un tema no solo de psicoanalistas, de sociólogos, de todos los políticos sociales, es un tema político, pero efectivamente creo que es fundamental el tema de lo instituyente y de la negación y de la separación, pero también tener en cuenta cómo al mismo tiempo entrar en esos discursos políticos instituidos, porque si no, efectivamente, se puede quedar solo al margen y dando vida con mucho valor, que el loco se le considere como en los pueblos primitivos, no, pero, reiniciar. A ver, creo que se entiende bien lo que dices, pero me parece que justamente de lo que estamos hablando hoy aquí es que lo que él instituye sigue produciendo, aunque no se sepa, porque es verdad lo que decía Enrique, no se sepa que lo que él ha instituido sigue produciendo. Esto es lo interesante de esta mesa, cómo eso sigue produciendo, porque Umbral es una institución heredera del pensamiento de Tosquelles, y cuando nosotros fundamos Umbral no teníamos la más puñetera idea de eso. Lo podemos pensar a precup. No se sabe que uno está trabajando con esa posición política. Perdón, voy a hacer una moción de orden. Paso la palabra a Ignacio, que pidió la palabra, y luego voy a devolver la palabra a la mesa, porque hay varios que quieren opinar desde aquí, y luego si dará tiempo para que alguien más pueda comentar algo más desde de allá para aquí, de aquí para allá. Dale. Ignacio Rodríguez, sí. Psiquiatra de Umbral. Bueno, gracias. Que también los tenemos. Gracias. Claro, por supuesto, psicoanalista, por supuesto. Gracias por la invitación. Realmente, para mí, desde que vi el programa, leí una entrevista que es la que le hace Angosto a Tosquelles, donde está, es decir, por ejemplo, aquello de que yo aprendo de mis pacientes, que a mí me hizo acordar mucho de lo que un supervisor de la residencia donde yo me formé, que era un hospital psiquiátrico en Rosario, Tessi Morandi, es decir, estaba también. Bueno, también está Adriana Grisolí aquí, que conoce el hospital y sabe de la experiencia por la que yo transité. Para mí fue una revolución ya venir a escuchar a Tosquelles, porque yo he sido el residente de la comunidad terapéutica de ese hospital. Durante 3 años y medio era el único, después se agregó otra persona, que desgraciadamente no está entre nosotros, un desaparecido de los militares, ¿no? El hecho está en que nosotros seguíamos a Maxwell Young, que fue
creador de la primera comunidad terapéutica en Inglaterra, en el año 1920. Y claro, leer esta entrevista y lo que vi en la película, yo no he leído más de Tosquelles, me hizo ver las diferencias, porque no sé si en algún otro lugar, y supongo que sí, que en los libros que él tiene hablará más, pero me llamó la atención que no apareciese más el trabajo grupal, que nosotros basamos el funcionamiento de la comunidad terapéutica en ese trabajo que era uno de los pilares del trabajo. El trabajo grupal que era, es decir, cuando un paciente se lo ingresaba, lo que se lograba era un compromiso para ir a la comunidad terapéutica de trabajar con la familia. Entonces se trabajaba con el paciente de forma individual y además, es decir, un grupo familiar. Además de eso había asambleas administrativas y asambleas terapéuticas. Tanto unas como otras de mucha importancia, sobre todo la administrativa para la distribución de determinadas funciones que hacían los pacientes, lo cual eso sí tiene que ver con esto que se ve ahí, que el trabajo que hacían los pacientes en la reconstrucción del hospital, ¿no? Que a mí me llamó la atención que en esta misma entrevista que cité, él dice de sus maestros, va citando una serie de maestros, entre los cuales está Milimira, el primero. Después los otros maestros que cita, bueno, al final termina preguntándole el entrevistador, pero bueno, diga quién es su maestro. Es decir, y entonces Tosquelles dice Freud y Marx. Después dice lo de decir que aprendía de los pacientes. Claro, en ese momento tan especial, atravesado por esta historia, yo creo que quedaba mucho para hacer cosas sociales y políticas, es decir, que no era la situación por la que atravesaba la comunidad terapéutica donde yo estaba. Los pacientes, como tareas que hacían, eran las de participar del trabajo que hacíamos conjuntamente con laborterapeutas, que eran tareas totalmente que no tenían una remuneración. A veces sí se hicieron unos canastos de mimbres que se vendieron, pero es decir, cosas mínimas. Lo fundamental de la laborterapia y lo más rico que Tosquelles ahí cita mucho, es decir, ese club, el hablar entre los pacientes, nosotros lo promovíamos con los pacientes de la comunidad terapéutica, con los de otros pabellones donde no funcionaba la comunidad terapéutica, sino era la atención psiquiátrica al uso clásico. Los pacientes realizaban la lectura del diario. Entonces iban eligiendo ellos las noticias, coordinábamos una laborterapeuta y un terapeuta del pabellón, y a veces había más terapeutas también dando vueltas por ahí. Y el hecho está en que se generaban discusiones, charlas acerca de la noticia que se habían leído, y eso permitía un intercambio bastante interesante y rico. Después hay cosas que me llamaron la atención, porque cuando hacían todo este tipo de trabajo, nosotros en las asambleas administrativas promovíamos que los pacientes se ocuparan de la limpieza del lugar, del local, es decir, acompañados, porque no podía ser de otra manera, porque el gremio de los, los no docentes, como se les llamaba allí, a los personal que trabajaba de limpieza, enfermería, etcétera, etcétera, BDLs también,
no permitían que les quitaran el trabajo. Entonces lo que habíamos logrado es que, por ejemplo, la limpieza o hacer las camas o ocuparse de distintas funciones de repartir la comida, etcétera, etcétera, la hicieran conjuntamente con una persona del hospital. Llegamos a eso, más de eso no podíamos, el gremio era demasiado fuerte. Cuando vino un psiquiatra, psicoanalista de una comunidad terapéutica de Brasil, llegó a conocer, es decir, la comunidad terapéutica que tenía, es decir, 2 plantas. En una planta donde había pacientes más agudos, en la planta superior eran pacientes más crónicos, que eran de aquellos pacientes cronificados realmente por la institución, que llevaban 20 años, 30 años en la institución y que muy poco se hacía por ellos, tenían una medicación básica y nada más. Estuvo reconociendo todo el hospital, lo acompañamos, y de golpe dijo: esto no sirve, esto, es decir, es muy poco productivo. Entonces le preguntó el jefe de la sala, y le preguntó qué, es decir, por qué decía eso, a qué se refería. Y dice: fíjese cómo brillan los suelos, fíjese cómo las camas están hechas todas iguales. Y eso quiere decir que esto no lo hacen los pacientes trabajando por ellos y responsabilizándose de tareas cotidianas necesarias para todo ser humano, sino que lo hace una enfermera, pues están todas las camas hechas iguales, ¿no? O sea, bueno, nosotros la crítica en ese momento nos dio que pensar, pero bueno. Ahora, siguiendo con Tusquelles y este ser extranjero que, es decir, tú también mencionabas, a mí me parece, y esto que es bastante importante porque siempre, bueno, dentro de los conceptos, es decir, que uno va adquiriendo, es decir, a lo largo de la profesión, este concepto de lo especular de Lacan, ¿no es cierto? Que bueno, no voy a explicarlo, pero siendo extranjero uno se sitúa por fuera del espejo, por fuera de la reflexión especular, no es igual al otro, tiene diferencias. Y siempre tenemos diferencias, esto lo tenemos que tener muy claro, nos tenemos que situar desde ese punto de vista como extranjeros en todo momento, porque lo somos, es decir, aún de nosotros mismos. Bueno, lo que quiero decir que se habló también aquí de la medicación y el no medicalizar a los pacientes, que en la época, es decir, de Mas Guellón, en el año 20, cuando inicia la medicación, era nula o poquísima. Después, evidentemente, Tusquelles mismo dice que antes de la medicación se trabajaba mejor que con la medicación. Voy a hacer aportar algo que venía también de Lane y de Cooper, que es decir, ellos hablaban que cuando recibían un paciente, lo que primero hacían era, es decir, tener una entrevista lo más larga posible, para ver es decir, tratar de revertir esa crisis, tratar de que el paciente, es decir, salga de esa, bueno, podía ser delirio, angustia, etcétera, etcétera, bueno, lo que sea, de ese momento, y eso significaba que podían estar con el paciente 2, 3, 4, 5 horas con el paciente hasta que esa situación cambiaba, para tratar de no medicar. Bueno, nosotros lo intentábamos y no siempre se podía, porque yo a veces estaba de guardia, si la guardia estaba calma y había tenido un ingreso, alguna sesión, podía estar, pero de golpe venía otro paciente y el único que estaba en el hospital, tenía que interrumpir eso y muchas veces llegaba al fracaso. Bueno, es lo que sigue pasando. En la seguridad social medican porque no tienen tiempo. Bueno, medican, simplemente. Medican porque... es práctico, rapidito. Aquí y ahora, sí, chimpum. Sí. Sí. Bueno, pero la seguridad social
se da bastante, desgraciadamente. El enfermo mental se Y además hay un amor tan grande por los medicamentos que lo primero que hacen cuando reciben un medicamento, un paciente, está objetivizado totalmente, es decir, medicamento evidentemente, reciben un paciente que viene medicado por otro psiquiatra, le cambian toda la medicación. Y es una aberración total, porque es decir, cuando uno cambia 4 o 5 medicamentos, que a lo mejor a veces tienen muchos pacientes, es decir, los cambian a todos. Si hay algún efecto secundario, ¿de qué medicamento es ese efecto secundario? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? O sea, el medicamento, si uno cambia, hay que cambiar uno por vez y poco a poco, conociendo el paciente. Gracias, Ignacio. Bueno. Seguimos. Venga. A ver, voy a dar las voces a la mesa ahora. La pidió en este orden Graciela, Marcelo y Tesi. Vale. Bueno, yo quería hacer 2 apuntes. Uno referente al propio Tosquelias y otro al concepto que digo que estoy usando para pensar, que es el de supervivencia. Carmen se preguntaba qué hubiera hecho, Carmen Ferrer, perdón, qué hubiera hecho Tosquelias si no hubiera la guerra. Me gustaría dar vuelta a la pregunta, y es, ¿qué hicieron los otros durante la guerra, psiquiatras? Y en cambio él hizo una creación que le venía de antes, porque cuando él cruzó para ir a Francia, según se dice, no creo que sea una leyenda, llevaba en su mochila la tesis de Lacan sobre Aimé y otro libro de un suizo que también había hecho, Simón, sí, que había hecho también creaciones de este tipo en los manicomios. Cuando él llegó a Francia, aparte de que aprovechó la oportunidad para meterse en Saint-Albán y rompió todo, hasta tiró las murallas que rodeaban el manicomio, después, cuando vino la posguerra, digamos, tuvo que convalidar su título de médico, no se lo aceptaron. Trabajó 10 años como enfermero, cosa que no hubiera hecho cualquiera. Hasta que tuvo el título y bueno, siguió su carrera en la Borde, donde fue realmente un inventor, un creador. Por otro lado, en cuanto a mi uso, digamos, de este concepto de supervivencia, que Didi Uberman considera como la huella anémica en lo social, en lo histórico, es justamente de lo que decía Laura, reaparece en personas que a lo mejor ni saben quién era Tosquelias. Quiero decir, esta situación viene incluso desde Ferenczi, cuando creó el Instituto de Psicoanálisis para toda la población, y que vinieron aquí y Tosquelias habla de la pequeña Viena, y eso queda como, la pequeña Viena, no, fueron sus maestros y sus analistas. O sea que esta corriente de psicoanalistas, de dirigirse al otro en tanto sujeto, es lo que a veces queda aplastado, enterrado, como de la misma manera que hay una represión en el individuo, hay una represión social, y yo creo que actualmente, y hace un tiempo, está resurgiendo, por lo menos para nosotros, no sé en otros países, esta intención de modificar la relación con los enfermos mentales, que a veces se puede considerar una etiqueta mala, pero así los llamaba Tosquelias, estaban enfermos por la sociedad, por la guerra, por la familia, etc. Bueno. ¿Monse? No, le toca a Marcelo. Tengo muchas cosas para decir, pero voy a tratar de centrar. Lo instituyente. ¿Qué es lo instituyente? ¿Qué es una institución? Es decir, lo instituyente y lo instituido. ¿Qué es lo instituyente? La palabra, punto. Cuando lo que genera una institución es la palabra. Es decir, yo le digo a un paciente, mire,
podemos establecer un pacto de trabajo de este tipo, X, enunciarlo, el paciente está de acuerdo, se llega a un acuerdo, hay un pacto de trabajo, es instituyente, mi nombre, yo doy mi fe de que voy a actuar en consecuencia con lo que ofrezco, y el otro también se compromete a un trabajo analítico, ¿sí? Hablo de la cuestión de por qué Tosquelles le dijo a Rosa Navarro de que usted también está en una institución, porque efectivamente la consulta es una institución, en la medida en que hay pacto simbólico, a partir del cual se puede trabajar. Lo que también se puede trasladar a cualquier actividad institucional, es decir, social, y en el campo del abordaje del, entre comillas, la salud mental o la locura, como quieran llamarlo. Lo que yo quiero decir con esto es que la palabra es instituyente y eso tiene un efecto de institución, lo cual no quita de que no se pueda transformar el pacto y por lo tanto también transformar lo instituido, ¿no? Pero quiero articular esto con otra cosa, que es que se ha hablado mucho del extranjero, es decir, el diferente, ¿no? Por decir así, ¿sí? Y Tosquelles decía, bueno, el hecho de que un paciente vaya hasta salga de su sitio cronificado y vaya a hablar con gente del otro sector o de otro lugar, ¿no es cierto?, es el encuentro con el diferente. Él lo dice ahí mismo. Es decir, diferente, heteros, ¿sí? Homo, heteros, ¿sí? Lo comprensible, Freud, lo comprensible y lo incomprensible, ¿sí? Das Ding, el complejo del semejante de Freud, ¿sí? ¿Vale? Lo heteros es lo incomprensible, ¿sí? Es lo real. Con el significante uno trata de captar lo real. Sencillo, ¿no? Por lo tanto, poder, porque el significante es poder, es el significante amo, ¿sí? Yo con mi significante amo me dirijo a ustedes, al heteros, que son ustedes cuando yo les estoy hablando. Y lo que está claro es que ir a una consulta psicoanalítica o ir a un espacio diferente, donde me voy a encontrar con un diferente, es encontrarse con el heteros de uno mismo, ¿sí? Por lo tanto, no es cuestión de esto de lo que está así, digamos, en el plano de la igualdad. No, no se trata de eso. Él no estaba en el lugar del igual de los pacientes. Además, dice claramente, lo mejor es poder separarse de ellos y volver. Es decir, que no se trata de generar una ideología de la igualdad. Se trata de cómo utilizar el poder del significante, de la palabra, ¿va? Cómo utilizar el poder de la palabra para poder justamente encontrarse o permitir que cada sujeto pueda encontrarse con su heteros, es decir, con su feminidad. Porque, ¿qué es meter a los locos en el asilo? Es meter allí la feminidad, lo heteros, aquello insoportable. Bien. ¿Y qué es lo que hace acontecimiento? Porque él habla del trayecto. El sujeto es trayectivo, va de un lugar a otro. Todos los días va de un lugar a otro, y de aquí a allá, y después hace otro trayecto. Y puede ser que eso no cambie nada. O puede que de repente en un lugar se encuentre con su heteros, que algo haga acontecimiento. Y entonces el trayecto que él va a ser diferente. Cuando un paciente viene a una sesión, hace un trayecto. Si hay acontecimiento en esa sesión, su trayecto ya va a ser diferente, va a cambiar. El trayecto asociativo, porque al final de cuentas el trayecto es la cadena significante. Entonces, lo que yo quiero decir con todo esto es que, por ejemplo, nos encontramos con el negativismo del psicótico o de cualquier paciente, porque el psicótico lo expresa su no
de una manera X, que es lo que se llama el negativismo del psicótico, que la mayoría de las veces es mudo. Simplemente cuando no le va algo desaparece o se va o te dice que sí y después hace cualquier cosa. Bueno, toda la gente necesita poner el no delante para sostener su propia diferencia, su propia existencia respecto del otro. El problema que hay en el manejo de la, entre comillas, salud mental en general, y hablo de la nuestra también, es que justamente no sabemos respetar el no del otro. No sabemos darle espacio a que ese no se pueda expresar de una manera diferente, de una manera más simbólica, en lugar, digamos, de inmediatamente o bien silenciarla con la indiferencia, con el poder represivo, con la medicación o con lo que sea. Cuando alguien viene a una institución asistencial o viene a una consulta psicoanalítica, lo que espera es que uno le dé lugar a su héteros, justamente, a su diferencia. Y si uno lo que hace es no escucharla, no tenerla en cuenta, en fin, no darle lugar para que eso se exprese, efectivamente lo que nos vamos a encontrar es que o bien se va, ¿no? O bien, digamos así, se enferma más, porque se pone más reactivo todavía. Bueno, no, esto es lo que quería decir. Bueno, poca cosa porque coincido absolutamente con lo que estás diciendo, por eso tomaba el tema de lo extranjero, que creo que tiene un valor aparte de lo real que hay hoy en juego. Hay una cuestión que sí me gustaría también decir, que en ese tránsito, evidentemente uno se puede encontrar con el azar. De alguna manera tú te encontraste con Lucía, has dicho, y por eso estás aquí. Y de alguna manera, bueno, se junta el Tusquellas tuyo con el nuestro, digamos. Y esto es importantísimo porque, bueno, porque hay muchos. Así hemos descubierto, la hemos descubierto a Monse, o sea, todos nos conocemos, pero vamos descubriendo. Yo he descubierto cosas que la conozco bastante a Lucía, pero he descubierto cosas como su experiencia en el 15M, de la cual no tenía conocimiento. Quiero decir, nosotros también ampliamos nuestro círculo y eso hace, si podemos, y nos dejamos, y dejamos a los otros. Y eso hace algo que tiene que ver con lo que decía tanto la compañera Beatriz como Ignacio, un poco con los grupos. No habló de grupos, Tusquellas. Yo creo que hizo un trabajo de grupo magnífico, magnífico, de análisis institucional. Por ejemplo, una de las cosas que tampoco creo que sea solo propaganda, no estalinista, sino de republicana, supongamos, o marxista, es que en San Albán se murieron muchos menos enfermos que en toda Francia en el momento de la invasión nazi. Y eso implica un trabajo, implicó un reconocimiento a las personas y un trabajo de grupo. Él estaba, yo dije, lo conocí en una reunión sobre los grupos Balin. Era, por análisis, heredero Ferenczi, transferencia importantísima, y además en la historia del psicoanálisis implicaba la atención gratuita para los pacientes. Freud, Ferenczi, Balin. O sea, hay toda una línea, en todo caso, en donde muchos analistas, en diferentes momentos de la historia también del psicoanálisis, absolutamente negada en la universidad, porque yo me he encontrado que tengo práctica pública en general, no trabajo en una institución pública, sino que trabajo en diferentes, me he encontrado con conductistas, psicólogos y neurocientíficos de este momento que dicen así, primera expresión, es que los psicoanalistas no tienen ninguna relación con lo social. Entonces, ahí hay un punto de negación, de desconocimiento y de mala fe. Evidentemente que creo que rescatar personas como Tusquellas, el silencio pesa sobre él también. Y pesa, mira, hace poco salió en el Nacional un artículo sobre Tusquellas. Y en ese artículo había un error garrafal,
que lo descubrió Montserrat Mira, la hija de Emily Mira, que decía que Tusquellas era el jefe de los servicios psiquiátricos del ejército republicano. Y en realidad era Emily Mira. Que en la película él lo dice, pero sin embargo este periodista lo publica. Sí, vale, pero bueno, el periodista le pidió disculpas a la señora Mira y... Vale. Exacto. Por eso digo que el desconocimiento y la negación y el tema de ocultar determinadas cuestiones, incluso que era un antisistema, claro, no conviene. Somos todos antisistema cuando nos ponemos en contra del poder sobre el ser humano. Le paso la palabra a Monse porque si no... Terminamos, vamos a cerrar con Monse. Yo voy a decir 2 palabritas y nos vamos a comer. Y seguimos otro día. Una cosa solo. Yo creo que Tusquellas perdió 0 segundos en autopublicitarse. Claro, por supuesto. Bueno, ese es el asunto que quería señalar para cerrar la sesión, esos 0 segundos que Tusquellas se dedicó a sí mismo y relacionarlo no obstante, con la resistencia. El fracaso, es cierto, hay algo del orden del fracaso en la política clínica de Tusquellas, como lo hay en el dispositivo que se puso en marcha en el MACBA, etcétera, etcétera, pero eso, aún así, hay que resistir y seguir trabajando con el legado de Tusquellas. Voy a comentar 2 o 3 cosas sobre umbral, porque en la institución psicoanalítica, hasta hace 16 años, había 2 modelos fundamentalmente. Un modelo es la institución psicoanalítica que fabrica psicoanalistas, es decir, las escuelas de psicoanálisis, y luego había algunas clínicas privadas de psicoanálisis, o las hay, consultas con varios psicoanalistas que funcionan como una clínica privada en algún sentido. Este era el modelo de las instituciones psicoanalíticas. Y luego hay un concepto muy importante, que fue la base de Umbral, que es el de extensión del psicoanálisis. Los psicoanalistas siempre han entendido como extensión del psicoanálisis trabajar psicoanálisis y medicina, psicoanálisis y educación, psicoanálisis y arte, psicoanálisis y literatura, psicoanálisis y política, etc. Lo que yo pensé es que la extensión del psicoanálisis tenía que ser la extensión de su clínica, que lo importante del psicoanálisis es su clínica. Todo lo demás es secundario al acto clínico. Entonces, inventamos Umbral en contra de esos 2 modelos estereotipados dentro de la historia del psicoanálisis. Y la idea de la extensión del psicoanálisis es hacer lo posible a cualquiera, pagando lo que pueda pagar. Eso es Umbral. Entonces, voy a tomar algo que dijo Carmen. Carmen dijo, yo no trabajo en ninguna institución y te voy a llevar la contraria, tú trabajas en Umbral. Umbral es un modelo nuevo de institución psicoanalítica, a tal punto que alguien que es de Umbral piensa que no está en ninguna institución, y eso es fantástico. Quiero decir que es uno de los mejores efectos. Muchas gracias. Es decir, que algo de la primera persona, tomo tu título, sigue funcionando dentro de Umbral. No hay nadie que marque qué es lo que el otro tiene que venir a hacer. Y creo que por eso
nos llevamos tan bien. Y voy a cerrar con una cuestión que está muy de moda, que es esta historia de las palabras. Yo detesto el concepto enfermo mental, no me gusta nada, pero más detesto trastorno o autoestima, que están circulando como, ¿no? Todos vienen a verte para subir su autoestima, y en realidad la autoestima nos importa un pepino. Lo que nos importa es que el otro nos ame, ¿ok? Y para eso trabajamos como psicoanalistas, justamente para ponernos en posición femenina y dejar que el otro nos ame. Y me parece que Tosquellas trabajaba con mucho amor, y eso es hermosísimo. Gracias.